Regresa, pues vamos a pasar con esta entrevista con la periodista, con la gran periodista Marcela Turati, que también es autora del libro San Fernando, Última Parada, y por cierto, es coordinadora de A Dónde Van los Desaparecidos, y le damos una cordial bienvenida. Periodista Marcela Turati, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias por la invitación y por estar en este tema tan importante. Marcela, pues el fin de semana, específicamente el sábado, se dieron diferentes manifestaciones, diferentes concentraciones a lo largo del país por el tema de Teuchitlán, la desaparición, también por acompañamiento a las madres buscadoras. Usted estuvo presente en Jalisco, de hecho por aquí tenemos un video donde ilustra parte de la cobertura que estuvo haciendo en Jalisco. Aquí estamos viendo, muchas gracias, Sebas. ¿Qué nos cómo podría expresarnos lo que ocurrió en Jalisco, que pues bueno, fue parte o la sede de donde se desató toda esta indignación a nivel nacional, incluso voy a decir internacional, porque en España también se dieron ciertas movilizaciones afuera de la embajada? ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, el sábado estuve primero en el Zócalo capitalino y el domingo fue esta manifestación, fue una jornada de oración justo en Teuchitlán. Ahí van, en esta manifestación, llegaron madres buscadoras de todo el estado, ¿no? A marchar, se les había dicho que podrían ir al rancho, ¿no? Al rancho Izaguirre, ahí a ver algunas de las prendas o intentar entrar. Esa había sido también parte de la convocatoria, pero al momento les dijeron que la fiscalía no había permitido este ingreso. Y lo que vimos en las calles de Teuchitlán, bueno, fue muchas madres pues en el colapso, ¿no? O sea, porque las imágenes, las fotos, algunas viendo en sus celulares, todavía tratando de comparar el pantalón del hijo desaparecido con las fotografías de las prendas que se habían encontrado en el rancho, ¿no? Para ver si coincidían. Llegó gente pues de todo el estado, habían viajado unas muchísimo, y entonces tuvieron esta misa donde hubo sacerdotes pues de todo también que se lanzaron de diferentes puntos del país, de Jalisco, y lo que pedían, bueno, era pues obviamente por sus familiares, porque estuvieran bien, o por quienes habrían muerto, pues por su descanso, también pedían justicia, ¿no? La gente en Teuchitlán, pues salió a las calles, se ponían en los portales, en las puertas, hacían vallas para que pasara esta procesión religiosa. Las madres gritaban a la gente que no sean indiferentes, ¿no? Este grito, esta consigna de no sea indiferente, se llevan a nuestros hijos en la cara de la gente, también pidiéndolos con vida, ¿no? Entonces fue muy, muy fuerte y la gente en Teuchitlán pues llorando por este drama humano, también algunos pues como reclamando que por qué se le había bautizado así al rancho de los hallazgos, que iba a ser un estigma para todo el pueblo, que no era todo el pueblo, que ellos eran gente trabajadora, que es un rancho, bueno, decían, es un pueblo muy tranquilo, pero bueno, pues lo que vemos es que por más tranquilidad que se sienta en las calles, pues hay sitios tomados, ¿no? Por el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, lo que pudimos ver es que, bueno, fuimos después varios periodistas y familiares también que no quisieron irse, fuimos al rancho, el perímetro de seguridad que instaló el gobierno municipal, el gobierno estatal, la fiscalía, pues ya había aumentado, ya no dejaron acercarse. Llegaron muchas familias a preguntar por ropa, a preguntar por si les dejaban entrar, muchas familias con hijos, hijas desaparecidos, y a todos les dijeron que ya no podían entrar, que eran órdenes, que no se podía acceder ya a este lugar. Entonces ahí estaban los trabajos de servicios periciales, ¿no? Y también entró una camioneta con algunos familiares que estuvieron
en las búsquedas que son de guerreros buscadores que entraron habían entrado esa mañana y que estaban todavía, salieron a la misa y regresaron para seguir con la fiscalía en estas labores. Marcela, usted es coordinadora de ¿A dónde van los desaparecidos? Que pues bueno, ¿qué podría decirnos al respecto acerca de por lo menos el último año en este rubro, en el tema de los desaparecidos? Ahorita, por ejemplo, podríamos centrarnos específicamente en Jalisco, pero en ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Cuál es el reporte que tienen? Además, a esta pregunta me gustaría agregar que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues anunció 6 nuevas medidas en contra de las desapariciones en México. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, que el tema, pues ya sabemos, no es nuevo, ¿no? Y que todos los gobiernos que han pasado de todos los signos han sido omisos, ¿no? Todo el tiempo, en todos los sexenios, bueno, desde que empezó la guerra contra las drogas, que detonó este fenómeno tan increíble y que ha sido esta catástrofe de las desapariciones de personas, han hecho sus propios anuncios, algunos repetidos y demás, tardíamente, pero bueno, por fin la presidenta tomó nota del tema, ¿no? Y más allá de si se está politizando o no, por fin, y eso está bien, anunció pues lo que ya se tenía que haber hecho, ¿no? En 2018 la FGR tenía que haber ya hecho pues un poco el recuento forense, ¿no? Ya tenía que haber estado un banco de datos nacional, genético, que sexenio tras sexenio se siguen pasando la bolita, ¿no? Esta unidad de reacción rápida no la ha explicado, que esperamos que explique bien en qué va a consistir, qué va a pasar. Bueno, tendría que tener también medidas preventivas. Hay muchos tipos de desapariciones en México, pero el reclutamiento forzado que vemos en este rancho y en otros, porque la noticia no es nueva, ¿no? Sabemos, nosotros publicamos en 2019 los ranchos de Tala, Jalisco, donde hubo sobrevivientes, tienen un patrón súper parecido, están súper cerca del rancho Izaguirre, ¿no? Donde había este campamento también del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues sabemos que hay como muchas estructuras, muchas plataformas llevan años enganchando a jóvenes o llevándoselos a la fuerza, y no solo en Jalisco, ¿no? Tenemos casos de Guerrero, de Chihuahua, de tantas partes del país donde se llevan a los jóvenes a la fuerza, y en este caso, pues el patrón es de los avisos electrónicos, de donde les prometen un trabajo y se llevan, pasan por ellos, se los llevan y los desaparecen, ¿no? Entonces, lo que vemos es que no hay algo preventivo, no hay nada que que en el momento en que hay una persona desaparecida, en que se les incomunica, en que se les quita el celular, en que les prohíben ya ir a hablar con sus familiares, en ese momento tendrían que empezar ya estos operativos de búsqueda, porque ya se sabe, o sea, se sabe ya mucho de estas rutas, no es un lugar único donde ocurre, son estructuras muy importantes y se les podría en algunos momentos prevenir o rescatar, y eso no se hace, ¿no? También en el caso de San Fernando, en Tamaulipas, que a mí me ha tocado investigar, pues lo que vemos es que a los sobrevivientes generalmente se les deja su suerte o se los presenta, en el caso de San Fernando, como si fueran setas, ¿no? Llegan a los ranchos o a estos campamentos que agarran a quien pueden y no les importa si son víctimas o victimarios, los presentan a los medios, ¿no? Como si fueran ellos los captores cuando no lo son. Pero lo que vemos es que no hay esta investigación fina de gabinete de decir en este lugar están reclutando a gente o en este lugar se están llevando, o prevenir de estos anuncios, quitarlos de inmediato cuando llegan, no sé, a las plataformas,
Y esto, o sea, es como toda una tragedia, ¿no? Que a los gobiernos lo han dejado crecer y de todos los tipos participan gobiernos municipales, estatales y federales. No es que le toque a un solo partido o que sea de un gobierno a otro. Todos han sido omisos. Y el sexenio pasado, bueno, ya sabemos que no se le dio la importancia, se intentó. Y bueno, el Centro Nacional de Identificación Humana que acaba de anunciar la presidenta, pues es un centro que desmanteló el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no sé, esta tragedia, esta crisis, por lo menos lo de Teuchitlán nos hizo volver a reenfocar que el drama, o sea, que esto lo tienen que atender todos, que esta es una prioridad de gobierno, debe ser la prioridad, ¿no? Y lo que vemos es que se están empantanando en sí, en la terminología, en si son hornos o no son hornos, en si son crematorios o cómo se debe llamar a estos hoyos donde se encontraron restos. Creo que eso es lo de menos, en si fue de tal gobierno y todos se culpan y así vamos a pasar al infinito culpándose entre sexenios, entre gobiernos, pues a todos les toca, a todos les corresponde, este es un asunto, es un tema de Estado, ¿no? Y bueno, y que tendrían todas que participar. Las omisiones vienen desde hace mucho, tenemos más de 123,000 personas desaparecidas, ya se había tardado la presidenta, pues ya había muchos cuestionamientos de por qué, como en el sexenio anterior, no juntarse, no reconocer el papel de las madres buscadoras, solo poner ahí un video de doña Rosario Ibarra, a quien en los años 70, 80, 90, fue un referente, pero todas las nuevas, doña Rosario Ibarra, ¿no? Todas las madres buscadoras actuales, ¿por qué se les ignora así, no? Entonces, está bueno que ya se toman cartas en el asunto, pero lo triste es que fue a partir de este drama y de este drama que se tiene que analizar bien, que hay muchas aristas, que tenemos que verlo desde una perspectiva histórica, porque se tienen muchos indicios desde hace mucho tiempo de estos reclutamiento forzado como una modalidad de la desaparición de personas, ¿no? Ujú. Y mire, justamente me gustaría compartirle 2 mensajes de aquí de la audiencia que nos está viendo. Uno es de Marco, que nos dice: "¿Por qué fueron las organizaciones de familiares quienes encontraron y denunciaron el horror de Teuchitlán, cuando esa es una responsabilidad del Estado?". Y aquí hay otra de Rafael Gómez que nos dice: "Tan mala la respuesta de Noroña como la capitalización del tema por la oposición. Sin duda, este caso puede detonar una crisis mayor en el gobierno de la presidenta, así que es momento de resolver". Y justamente esa era parte de las últimas preguntas que tengo. ¿Cómo ha visto esta respuesta por parte de los diferentes actores políticos, tanto de la Cuarta Transformación como del lado opositor? ¿Cuál es su opinión? Eh, bueno, primero yo estuve en la manifestación, uno de esos zapatos es mío, uno de los más de 400 zapatos que se dejaron en el Zócalo y en muchas ciudades del país, pues es de la gente y fue una forma de honrar a las víctimas, de conmemorar, de protestar, de hacerlos presente. Es una forma súper válida, o sea, obviamente no eran zapatos de personas desaparecidas, como se dijo, y que esto era un engaño, pues no, porque esa ya sería una prueba pericial. ¿Quién va a poner y quién va a invitar a la gente o quién tiene esos zapatos? Los deberían de tener las fiscalías, ¿no? Las fiscalías que generalmente ocultan las prendas. En casi todos estos cateos de ranchos, de fincas, eh, lo que vemos muchas veces los periodistas son las fotos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los 72 migrantes, en el lugar del asesinato de los 72 migrantes, vemos las fotos de los cuerpos o vemos de alguna manera los restos, pero lo que constatamos generalmente es que se deja la ropa. La ropa en muchas fiscalías no se toma en cuenta cuando son evidencias y son, en algunos casos, van a ser la única forma de identificar a alguien, ¿no? Eso lo cuento en mi libro de San Fernando. Cómo dejaron las maletas apilarse en San Fernando, que llegaban los autobuses, que habían parado los Zetas, que habían bajado los pasajeros en San Fernando, llegaban a los terminales de las fronteras, los autobuses
sin personas, pero con maletas. Y se dejaron 4 o 5 años hasta que el equipo argentino, Antropología Forense, pues que empezó a investigar quiénes eran los cuerpos que todavía no estaban identificados, dijo, bueno, pero ¿dónde están las maletas? Y estaban en las terminales apiladas. Y ahí, cuando los abrieron, encontraron la carta de amor, encontraron la fotografía del migrante, de su familia, la dirección a donde iban. O sea, son evidencias forenses, ¿no? Entonces, es una forma válida de protestar, de dar nuestro pésame, de solidarizarnos, de hacerlos presentes. Entonces, si hubo o no estas manifestaciones, yo celebro que hubo estas manifestaciones porque hemos normalizado las desapariciones. Ya parece que a nadie le importa, ¿no? Que hay uno más hasta que te toca, hasta que desaparecen a alguien cercano, empiezas a ver las desapariciones, la importancia, el fenómeno, y empiezas a darte cuenta que el gobierno ni siquiera informa de dónde están desapareciendo gente, porque a veces es muy evidente en ciertas carreteras, entre tal y tal municipio, acudiendo a tales tipos de trabajos, a ciertas profesiones, en fin, hay oleadas donde hay patrones de a quienes se desaparece y en dónde se desaparece gente. A veces es pasando tal caseta, en tal carretera desaparecen gente. A bordo de, no sé, en los migrantes en tal tramo, en fin. Entonces, es de celebrar pues que por fin pues, hubo una reacción, ¿no? Y está bien. Ahora, también me tocó ver las protestas, el momento en que en el Zócalo a una facción empieza a quitar las vallas, ¿no? Y empieza a acercarse a la policía, a las personas que estaban cuidando Palacio Nacional. Es un momento tenso, pero también están las imágenes de la madre buscadora que con su megáfono dice, nosotros nos deslindamos, dejen de hacer eso, nosotros no venimos a esto, por el nombre de nuestros desaparecidos, por favor, nos sigan. Y la gente, bueno, la gente grita cosas y tal, pero no hay un vidrio roto, no hay una puerta rota, y, o sea, no hay alguien lesionado, entonces se ha magnificado, ¿no? La gente puede gritar lo que quieran, o sea, llevan tantos años esperando a que un gobierno los atienda y con tantas mentiras, les han inventado verdades, mentiras, los han acusado, los han criminalizado. Entonces, o sea, quien sea puede gritar lo que sea. Estos grupos de dónde vinieron no sabemos, claro, había unas personas encapuchadas, pero no sé, el tema no debe de ser ese de si se gritó o no se gritó narcopresidente, el tema debe de ser qué hacemos con esta catástrofe de las desapariciones de personas, cómo dejamos de ignorarlas, de taparlas, cómo se les da un estatus de prioridad, ¿no? Cómo se les reconoce a estas madres y familias buscadoras que están yendo a los lugares a hacer lo que las fiscalías no hacen, ¿no? Cómo las ayudamos, ya que las fiscalías no hacen mucho, y también estos errores de por qué, o sea, por qué en este rancho no se buscó más, pero como digo, no es solo en lo que vemos es en general. ¿Por qué cuando hay sobrevivientes, cuando hay gente que detienen, no se investiga más allá de lo que cada quien hizo, ¿no? No se investiga más cómo son estos mecanismos de la desaparición, qué otras casas tienen, quién financia, qué recursos tienen, a dónde más llevan a las personas, qué más hicieron, ¿no? También, o sabemos cuando llegan, en el caso, por ejemplo, de los Zetas o de cualquier persona a los capos, al Z40, al Z42, pues las preguntas que generalmente les hacen es sobre sus propiedades, sobre cuánta droga traficaron, sobre cosas que no tienen índole humanitario. Generalmente no se les ponen fotos de las personas desaparecidas, no se les cuestiona sobre las masacres que cometieron, no se sabe en dónde enterraron a la gente o qué método usaron. Entonces,
hay tantas cosas que las autoridades dejan pasar y cuando los llevan a Estados Unidos pasa lo mismo. Los hacen testigos protegidos, les preguntan y les piden dinero y que regresen ranchos y que como si eso pagara en algo todo el daño que hicieron y nunca, nunca, nunca se les cuestiona por el daño humano, por la gente que dejaron, por la gente que enterraron, por las estructuras, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando y lo que ha pasado en estos, el mal trabajo pericial, ¿no? Que parece de encubrimiento muchas veces, el no dar seguimiento a este tipo de cateos, a este tipo de detenciones, el no hacer nada con la ropa, con las pertenencias, ocultarlas, dejarlas que se pudran o que se quemen, o en Nayarit, por ejemplo, desmantelar todo según para el cártel para el que se trabaja, ¿no? Como en el tiempo en el que estuvo el fiscal, ¿no? Entonces, lo que vemos siempre en todos lados es ese descuido que las familias, para las familias, ya vimos una medallita, un pantalón, una truza, una carta, cualquier cosa es ya un indicio, es importantísimo. Y lo que vi en el rancho, que fue muy fuerte ayer en Teuchitlán, es que venían muchas familias y mujeres llorando que decían, reconocí el pantalón de mi hijo. Híjole, un pantalón y me lo mostraban, me mostraban la foto y todo el mundo pensaba que había visto algo, el tenis se parecía tal, pero no estoy segura si es su tenis o no. Entonces, todo esto revive para las familias que viven en este bucle, ¿no? De todo el tiempo de desaparición, les revive, o sea, lo peor, están en shock, están otra vez pensando, bueno, ¿y si lo mataron? Pero ya nunca lo voy a encontrar, porque entonces lo calcinaron. Y también pensando que toda la ropa que se encontraba ahí pertenece a alguien que ya está asesinado, y tampoco eso es verdad, ¿no? Hay que entender la lógica de este sitio, de que qué pasaba ahí, si de ahí se los llevan a otro sitio, ¿no? Hay que entender muchas cosas, ¿no? Hay que analizarlo con más cuidado antes de sacar conclusiones, pero eso no estamos viendo en los medios la pelea política de si fue de algún partido, es de todos, para todos les debería dar vergüenza, a todos les debería de consternar, a todos les debería de doler, pero nada, en ninguna campaña política, o sea, ni estos días de gobierno, o sea, la violencia es lo que se hace, que se trata de ocultar, y mientras tanto a las víctimas, no sé, como queriendo meterlas abajo de la alfombra, sacarlas de la escena pública, y por suerte, por mala suerte y con tristeza, bueno, este caso pues ha sido el detonador para que se dejen de ignorar las desapariciones y ojalá y se tome con la seriedad que se debe de tomar y hubiera juntas periódicas desde presidencia con todas las corporaciones que tengan que estar y con todas las fiscalías para ver cómo detener las desapariciones y cómo investigar y regresar a la gente que aún se pueda regresar a sus casas y atender a las familias en todas sus necesidades, a las familias que perdieron algún familiar. Marcela Turati, periodista, autora de San Fernando, Última Parada y coordinadora de ¿A dónde van los desaparecidos? Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes 17 de marzo y vamos a seguir muy pendientes acerca del trabajo que está realizando. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo.